En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, sed bienvenidos a esta conmemoración mensual que hacemos en honor al Padre Pío y que hoy nos toca precisamente en el contexto del tiempo de pasión, ya en las primeras vísperas del Domingo de Ramos, que es el pórtico de la Semana Santa, la semana mayor del año litúrgico. Y precisamente en la antigüedad este día era un día litúrgico, no tenía una misa propia, sino que era como una preparación, una vigilia nocturna que se prolongaba hasta la aurora y que continuaba con la celebración del Día de Ramos. Precisamente el Santo Evangelio tiene todo este recorrido por la Semana Santa, por el Tríduo Pascual, desde el Domingo de Ramos hasta los momentos en el que nuestro Señor Jesucristo pasará por la agonía y su muerte, que aparece prefigurada en esas dos parábolas, la del grano de trigo y la de el que ha de ser elevado sobre la tierra y atraerá a todos hacia él. Y de alguna manera aparece reflejado nuestro Señor Jesucristo en la figura del profeta Jeremías, tanto en el introito de la misa como en la epístola. Es la figura del justo que es perseguido y que representa precisamente a nuestro Señor Jesucristo paciente. También Jeremías tuvo que pasar el oprobio de sus enemigos, que tenían todo a favor en el ámbito civil, en el ámbito religioso de aquel momento, y ese padecimiento concluye precisamente en una maldición con los peores deseos. Y es aquí donde hay precisamente el contraste con la reacción de nuestro Señor Jesucristo, que ante todo lo que tiene que padecer en su amarga pasión, responde con esa frase luminosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la obra redentora de Cristo con la reconciliación, con la gran perdonanza de Dios sobre la humanidad. Este es el fruto que cae en tierra y muere, el fruto de la redención copiosa de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada, su cuerpo entregado, nos invitan a nosotros también a vivir con esa entrega generosa de nosotros mismos, con ese deseo de morir a nosotros para resucitar a esa vida plena y feliz de la eternidad. Y precisamente esto aprendemos en la escuela del Padre Pío de Pietrelcina, todos los pensamientos que hay en su larga trayectoria acerca del misterio de la cruz, con la cual se identificó plenamente, además de tener en su propia carne las señales del misterio de la cruz, los estigmas de la pasión del Señor. En sus cartas, en ese famoso epistolario a tantas y tantas almas que se acogían a sus consejos espirituales, no recomienda otra cosa que la meditación constante y diaria de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para comprender precisamente el sentido de la vida cristiana, para comprender el misterio de nuestra propia cruz, que es la condición para ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Evangelio, como decía, tiene todo este repaso que comienza con el Domingo de Ramos y el ambiente que se respira en Jerusalén. Por un lado, los fariseos, los judíos ya están confabulando para dar muerte a Lázaro.
porque se ha convertido en un testigo del misterio de Cristo, con su propia revivificación. Y por eso no les interesa que nadie represente verdaderamente ese signo luminoso que conduzca al Señor. Es, en definitiva, la persecución que a lo largo de la historia se cierne sobre aquellos cristianos que quieren vivir con autenticidad la fe cristiana, de aquellos cristianos que en tantos casos han dado testimonio hasta el martirio, asociándose a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, siendo también ese grano que cae en tierra y muere. Y en ese trasfondo aparece pues el júbilo de esa multitud que también había oído hablar del milagro de Lázaro y que acoge al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén, llenos de euforia y de entusiasmo. Pensemos los contrastes que tuvo que experimentar en su alma nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, el drama, el acecho, ese tener la muerte en el cuello constantemente y, por otro lado, la euforia de las masas que le reciben jubilosas en su entrada en Jerusalén. Y es curioso cómo nos presenta hoy el Evangelio estos misteriosos gentiles que quieren ver a Jesús. Seguramente, como dicen los padres de la Iglesia, eran unos griegos que estaban iniciándose en la fe judía y, por tanto, que provenían de la diáspora. Por eso se dirigen a Felipe, que era de Betsaida, de la misma tierra de Andrés y de Pedro, donde había una importante colonia griega y cuyos nombres, Andrés y Felipe, precisamente son nombres griegos. Ellos podrían hacer de intérpretes para presentarles ante Jesús. Y ahí nuestro Señor Jesucristo en ese momento nos descubre lo que con tanta intriga y misterio tantas veces nos revelaba el Evangelio de San Juan. Todavía no ha llegado mi hora. Precisamente ahora ha llegado la hora del Hijo de Dios. Y ahí ese contraste se acentúa con la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, que experimenta el pavor del drama que va a padecer. Aparta de mí este cáliz, dirá nuestro Señor Jesucristo en las horas amargas de su agonía en Getsemaní, pero sobre todo que se cumpla la voluntad del Padre. Y se oye esa voz del cielo que es como una epifanía que manifiesta el misterio de la resurrección. Lo glorifiqué y volveré a glorificarme. Aquella primera glorificación en el Tabor era un preludio, era un anuncio del misterio de la glorificación definitiva y plena que es su resurrección gloriosa y que es la meta de este itinerario del Tríduo Pascual. Sin embargo, ahora todos los pensamientos van al misterio de la cruz. Nuevamente, con qué fuerza resuenan en nosotros esas dos enseñanzas. El grano de trigo que cae en tierra y muere no es el fracaso, no es la decepción, no es el absurdo, sino precisamente lo necesario para que ese grano germine y crezca. Y lo mismo el misterio de la cruz, la contemplación de nuestro Señor Jesucristo, elevado sobre los hombres, en el árbol de la cruz, donde verdaderamente va a reinar para siempre. Es ahí donde contemplamos a aquel que nos atrae. Y por eso los cristianos hemos de ser, como el Padre Pío, amigos de la cruz de Cristo. Y no como aquellos que señalará el apóstol San Pablo, que andan como enemigos de la cruz del Señor. Verdaderamente nos toca examinarnos a nosotros en qué medida somos amigos de la cruz del Señor, en qué
qué medida estamos familiarizados con ella o por el contrario experimentamos tantas veces la repugnancia, el aborrecimiento, el rechazo? Ya no tenemos más cruces como nos propone el mundo, despreciando el sentido redentor del sufrimiento humano. Un mundo que está emborrachado de placeres que no llevan a ninguna parte. Queridos hermanos, nos adentramos en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Procuremos vivirlo de la mano del Padre Pío, de la mano de la Virgen Santísima, que fue acompañando, unida íntimamente su alma con el alma de nuestro Señor en los pasos de su pasión hasta la culminación de la obra redentora en el árbol de la cruz. Que no sea una Semana Santa más de nuestra vida, que verdaderamente podamos identificarnos como con los amigos de la cruz del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.